Bien, entonces, muy buenos días nuevamente con todos los participantes. La videoconferencia que nos convoca el día de hoy tiene que ver con nuestra actividad de aprendizaje número 6, ¿correcto? La unidad didáctica, auditoría y seguridad informática. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con la seguridad en la infraestructura, ¿correcto? Y las redes, así como también las amenazas de Internet que actualmente existen, siendo en esta la más, digamos, importante, en este caso, pues, el cibercrimen, ¿correcto? Bien, si hubiera de repente problemas de audio, es probable que sea su ancho de banda, su conexión a Internet. A veces suele pasar. Pero el video de la clase del día de hoy está siendo grabada la clase, luego va a ser descargada y publicada a través de la plataforma virtual del IESP. Entonces, en ese sentido, no hay problema porque igual ustedes luego van a poder consultar el video luego en la plataforma del instituto, ¿correcto? En el supuesto caso que hubiera algún problema técnico por parte de ustedes, de repente, no sé, que no se escuche o de repente que sea pues el tema de conectividad, ¿correcto? Muy bien, su asistencia, sí, por favor, no olvidar en el chat del Zoom, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a dar inicio, vamos a continuar. Ya presenté el tema y vamos a ver en este caso el tema de lo que es seguridad de infraestructura y las redes. Ya hemos definido, ya tenemos claro hasta este momento qué cosa es el concepto de seguridad, ¿sí? Ya sabemos qué cosa es la seguridad. También sabemos qué cosa es una red, ¿correcto? Entonces, si tenemos claro el concepto de seguridad, que tiene que ver con los principios de disponibilidad, confiabilidad de lo que es la información que debemos nosotros, digamos, tener en cuenta, a considerar al momento de implementar medidas o protocolos de seguridad en una empresa, pues tampoco no podemos olvidar las medidas de seguridad o los protocolos que debemos de considerar también al momento de implementar una red dentro de una empresa, ¿correcto? Bien, entonces vamos con la definición, básicamente, qué cosa es la seguridad, pero ya no la seguridad como concepto puntual, sino básicamente qué es la seguridad ya en lo que es el tema de las redes. Hoy más que nunca, dice, la seguridad de los sistemas informáticos se encuentra amenazada y esto básicamente se debe a un rápido desarrollo que existen de las tecnologías, y eso es verdad. Actualmente el avance tecnológico en las diferentes especialidades, en las diferentes áreas, hoy en día está tomando, como se dice, bastante relevancia, no solamente en el tema informático, también en lo que es, por ejemplo, otras áreas, como es en el área de medicina, como es, por ejemplo, en lo que viene a ser en este caso la parte de una forma, digamos, de tratar algunas enfermedades, por ejemplo, la nanotecnología, así como también, por ejemplo, en la parte biomédica, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, la informática o estas TI, estas tecnologías de la información están, digamos, abarcando en muchas áreas. Hay una tendencia de desarrollo en diferentes especialidades. Entonces, obviamente, la informática como tal, pues dentro de lo que son los sistemas de información, si bien es cierto, también ha habido un avance y básicamente hemos visto en sesiones anteriores que existen algunos, digamos, especialistas dedicados básicamente a lo que es el tema de hackeo, y están pues los hackers, los lammers, los crackers, que de una u otra manera buscan acceder a la información usando incluso algunos malware, algunos programas maliciosos, con la intención básicamente de vulnerar la seguridad de la información. Pues obviamente esto ya lo hemos visto, simplemente estoy haciendo una especie de introducción.
Y pues bien, las redes o la red informática de una empresa pues no es la excepción. También existe, digamos, amenazas que se van a dar siempre en cuanto al acceso o a la vulneración de lo que es una red de una empresa. Esto se debe básicamente al rápido desarrollo, correcto, de las tecnologías de redes. Buenos días con todos. Cambios en los servicios de redes e incremento también en la dependencia de los mismos, así como también dicen el aumento en los tipos y variedades de ataques. Y aquí hay que hacer justamente hincapié, porque hoy en día, pues, la forma de atacar, correcto, de estos especialistas a los usuarios, porque finalmente son los usuarios el punto, digamos, el conducto para poder, pues, acceder a la información, ¿no? Y hemos visto también, pues, que los phishing o los correos spam muchas veces vienen acompañados de algunos software maliciosos, algunos malware, en sus diferentes tipos que existen, con la intención, naturalmente, de acceder a las cuentas de correo, con la intención de robar información sensible, como por ejemplo, en el caso de un usuario común, pues lo más vulnerable siempre va a ser pues, sus cuentas bancarias, sus cuentas de ahorro. Y hay hoy en día, por ejemplo, también una modalidad de acceder o de vulnerar la seguridad a través de los dispositivos móviles, los clásicos mensajes de texto. Los clásicos mensajes de texto muchas veces en números desconocidos que nos dicen que supuestamente hemos sido ganador de un premio o que nos hemos ganado la lotería, en fin, etcétera. Entonces, pues obvio, porque el usuario siempre va a ser, digamos, el medio que les va a facilitar pues el acceso a información confidencial. En una empresa, naturalmente, lo más vulnerable va a ser su infraestructura de red. Entonces, aquí alguien dirá, profesor, cuando usted habla de infraestructura de red, está hablando de la vulneración física y lógica. Naturalmente, ambas. No solamente la física, sino la lógica, porque justamente es a través de la red donde los, digamos, estos, por así decir, los malos especialistas, no voy a usar la palabra delincuentes, sino malos especialistas, buscan hacer un ataque a la red de una empresa con dos intenciones. Una, con la de dejar inactivos sus servicios de TI, con dejar inactivo sus servicios informáticos, hacer que estos se detengan, por ejemplo, atacar el servidor. O la otra, digamos, forma común de vulnerar pues, la seguridad de las redes es atacarlas, pero no solamente con la intención de dejarla inactiva, sino con la intención de robar su información. Y esto, cuando logran vulnerar esa seguridad, ese acceso, entonces prácticamente están ya dentro del sistema, ¿correcto? Dentro de la red. Bien, entonces en ese sentido debemos nosotros justamente de ver la manera de evitar cómo hacemos de que estos señores no logren acceder a la red. Una forma común, no sé si ustedes han escuchado, es el activar, por ejemplo, una medida, es el de activar los famosos, el famoso firewall, o el firewall, como se escribe, ¿no? El firewall o pareo contra fuego, como le llaman algunos, justamente va a permitir de una u otra manera evitar pues, el acceso mediante la red de determinados, en este caso, usuarios que no formen parte o que no cumplan con las políticas, por ejemplo, de acceso, de conectividad, porque acuérdate que también hay lo que se llaman las directivas de seguridad local. En una máquina tú puedes aplicar directivas de contraseña, directivas de acceso, en fin. Entonces, naturalmente, la red siempre va a ser un elemento, digamos, fundamental que pueda ser atacado, en el caso de una red de una empresa, naturalmente. Sin embargo, eso también nos lleva a pensar de que existen tipos de redes, pues sí, están las redes cerradas y están las redes abiertas. En el caso de las redes cerradas, básicamente, esta está constituida básicamente por una oficina central, ¿correcto? Una oficina central donde, si bien es cierto, existe o existir, en este caso es la oficina central de la empresa, ¿sí? ¿Correcto? Donde pues se tendrá pues toda la organización, donde están todas sus áreas, ¿correcto?
Y una empresa como tal también va a tener sucursales. Entonces, cada una de estas sucursales deben estar conectadas. Y para eso van a existir lo que se llaman las famosas líneas dedicadas, o también conocido como los frame relay. Los frame relay lo que hacen básicamente es establecer la conectividad entre la red central, que está en la empresa, y las distintas sedes o sucursales que puede tener una organización. Obviamente que el router, si bien es cierto, es el elemento final que va a permitir, pues, digamos, la salida a la internet, a la nube, ¿correcto? No obstante, también va a existir que no solamente las sucursales tengan acceso a la empresa central, donde probablemente esté también ahí, por ejemplo, su servidor de base de datos, su servidor web y todos sus equipos que implica, pues, ¿no?, que existan o que estén dentro de la empresa de forma física. Ahora alguien dirá, profesor, y en este caso, para evitar, digamos, el acceso a la vulnerabilidad de una red, tengo también que aplicar gestión de servicios informáticos. No sé si se acuerdan la otra unidad didáctica. Pues sí, porque en realidad estos conceptos no es que están aislados, no es que yo digo, ok, auditoría es una cosa y gestión de servicios es otra cosa. En realidad guardan mucha relación, se complementan, por así decirlo. ¿Por qué? Porque obviamente, pues como parte de lo que es la gestión de servicios de TI, tendrás que tener medidas de contingencia, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué pasa si vulneran el acceso al servidor de la base de datos? ¿Qué pasa si vulneran el acceso al servidor web? ¿Qué pasa si vulneran el acceso de repente al servidor de correos que maneja la empresa? Entonces tienes que tener, digamos, también lo que se llama un servidor remoto. O sea, es obvio de que tú como especialista hayas recomendado en determinado momento de que la empresa cuente con un servidor remoto. Ustedes saben que un servidor remoto no es otra cosa que un computador de escritorio, donde naturalmente tiene que haber un sistema operativo de tipo servidor, donde naturalmente tiene que tener una serie de, en este caso, conexiones, en el sentido de que estas configuraciones, en el sentido que estas, pues, logren de una u otra manera, pues, salvaguardar la información. Una mala praxis que yo he visto, espero que ustedes no lo hagan, es básicamente que el área de sistemas muchas veces termina en un solo servidor, en una sola máquina. Configuran las cuentas de correo, configuran, en este caso, el servidor web, configuran también ahí la base de datos. ¿Es recomendable, profesor, que en un solo servidor configuremos todo? No, no es recomendable. Lo recomendable es que por cada servicio que pongamos a disposición de la empresa, sean cuentas de correo, sea un portal web, sea un database, un servidor de base de datos, pues básicamente exista una máquina exclusiva que se vaya a, digamos, que esté dedicada a lo que viene a ser, pues, el acceso a estos servicios. ¿Por qué? Porque imagínate si vulneran el acceso, por ejemplo, al servidor web o al servidor remoto. Si se tumban el servidor de la empresa donde tú tenías todo configurado, es probable que todos tus servicios queden detenidos. O sea, la empresa se queda en stop. Entonces, es naturalmente, pues, lo recomendable es que exista un servidor por cada servicio. Adicionalmente, la información que maneja cada uno de esos servidores debe de ser enviado a un servidor remoto. Un servidor remoto no es otra cosa que un computador, donde obviamente, pues, no existe, ojo, no se encuentra aquí, no se encuentra de forma física en la misma empresa. Es probable que se encuentre incluso en otro lado, en otro punto geográfico, inclusive ni siquiera dentro de la misma ciudad. Las empresas grandes, obviamente, por ejemplo, compañías como Interbank, Intercorp, en fin, lo que era antes G&M, esas empresas, esas corporaciones, el Grupo Romero, todos ellos obviamente no tienen sus servidores aquí en Perú, muchos de ellos los tienen en el extranjero. Si es una empresa pequeña y digamos que la central está acá en Lima, si bien es cierto, claro, ahí está la central, ahí tendrán sus servidores dedicados, sus equipos, su infraestructura tecnológica, su data center, pero lo recomendable es que esta pyme o MIPE tenga un servidor remoto que no necesariamente tiene que estar en Lima, podría estar incluso en provincia, podría estar incluso en Huancavelica, en Puno, o de repente en el norte del país o en el sur. De forma estratégica debe tener un backup, una copia de toda su información,
frente a un posible ataque que se puede dar, porque ojo, en informática también, jóvenes, nada es al 99, al 100%, todo es al 99.9%, digamos, de que algo sí o sí se va a dar, pero hay un porcentaje mínimo, ni siquiera del 1%, que todo lo que podamos planificar en el determinado momento pues puede fallar, porque es así. ¿Por qué? Porque obviamente la tecnología avanza, las herramientas de software y de ataque también avanzan, salen nuevas versiones, así como nuestros lenguajes de programación, nuestros gestores de base de datos. Aparecen versiones cada 2, 3 años, las versiones van cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Ya, digamos SQL, porque si no, SQL pues empezó con la versión 2000, 2005, ahora estamos en la versión, pero ya 2019, imagínate, pasamos del SQL 2012, 14, 17, 19 y es así, y va apareciendo nuevas versiones. Entonces, obviamente, pues, ¿qué menos no se dará en el mundo, pues, de software malicios o software maliciosos, ¿no? O sea, también estos señores desarrollan incluso hasta versiones de troyanos, versiones de virus, cada vez más potentes, cada nuestros programas maliciosos contienen algoritmos, códigos específicamente, ¿no? Para que realicen algún tipo de ataque, sea al disco duro, sea de repente a la memoria del sistema operativo o que en este caso ralentice los procesos. O sea, eso obviamente lo tenemos que tener claro. Entonces, en ese sentido, y tomando este preámbulo, tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, lo más, digamos, delicado de una empresa, si bien es cierto, es su información que maneja, tanto física como digital, también tiene que ver con el tema de su infraestructura de red. Entonces, la infraestructura de red es fundamental. Alguien dirá, de repente, no sé, Pala, o de repente Gil, o de repente Romero, de repente Torres, dirá, profesor, pero yo no soy especialista en redes. Ok, tampoco es necesario que tú lo seas. O sea, tú eres analista de sistemas, como tal, de repente, de los señores que acabo de mencionar, pues cada uno sea especialista en algo distinto. De repente Torres se va a dedicar a ser analista de sistemas, de repente Gil se va a dedicar a ser un DBA, un Database Administrator, de repente Pala se va a dedicar, pues, no sé, a la parte de repente de, no sé, vamos a suponer, de repente él se va a dedicar a la parte de diseño gráfico, por decir, ¿no? O diseño publicitario, o él es un desarrollador web, ¿no? O sea, yo me voy a dedicar a lo que es desarrollo web. Romero podría decir, bueno, yo me voy a especializar en el desarrollo de aplicaciones de tipo lab, es decir, Business Intelligence, Big Data, Business Analytics, yo me voy a dedicar más que todo eso. Entonces, en una empresa vamos a encontrar distintos especialistas. No es imposible que una persona lo sepa todo, como se dice, no existe, por así decirlo, profesional, pues, no sé si está bien la palabra completo, creo que no es el término completo, pero sí un profesional universal, ¿no? Que sepa todo y conozca todo, ¿no? Yo le digo los famosos todistas, ¿no? Ni yo soy todista. Uno sabe y conoce ciertas cosas, se prepara en ciertas áreas, maneja ciertas áreas y obviamente, pues, así como los docentes no dictan todos los cursos, porque no todos dominan todas las áreas, entonces igual en el área técnica, en el área informática, pues, hay gente que se dedica a cosas específicas, ¿no? Dicen, oye, como a mí en un momento me han dicho, mira, Castellano, por favor, puedes explicar Python. Entonces yo le digo, no, definitivamente Python no es muy fuerte. Conozco lo básico, sí, he hecho por ahí mis pininos, PHP, pero de ahí a lanzarme a dictarlo, no, porque obviamente ese lenguaje tiene también sus librerías, sus configuraciones. Pero si es C Sharp, si es de repente C Sharp escritorio web, lo puedo dictar. Si es de repente ya de escritorio, sí, Java web, no, porque es también complejo, tiene también sus técnicas y sus formas. El famoso modelo MVC, que a veces es un poco complicado. Es así, o sea, a eso quiero llegar, que ustedes, si en algún determinado momento están trabajando en una empresa y saben que van a implementar un data center, o de repente ni siquiera un data center, de repente es un centro de procesamiento de datos. O sea, es un área que se va a dedicar, pues, obviamente, a aplicar eso, políticas de seguridad, gestión de servicio. Y de repente tú, por lo menos, por ahora tienes los conceptos. De repente no te has especializado como tal todavía, pero si en determinado momento, por decir, alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Necesito, por favor, en este caso, que apliquemos una configuración, o de repente necesitamos, pues, implementar tal cosa, y que es netamente del área de
de redes o del área de hardware. Entonces, bueno, de repente uno sabe lo básico, pero no estamos especializados en eso, pues naturalmente tendremos que convocar a un especialista, alguien que obviamente nos ayude con este proceso que queramos de repente implementar. Ok, bien, entonces a eso se refiere el tema de las redes cerradas. Entonces, una red cerrada es básicamente donde hay una conexión entre las distintas sedes y en este caso la empresa central o la sede central. ¿Van a haber conexiones remotas? Sí, en determinado momento también hay que considerar el acceso remoto. Hay que ver dentro de la empresa, por ejemplo, qué usuarios son los que se van a conectar de forma remota, que es lo que está pasando hoy en día con la pandemia. Muchas empresas todavía antes, porque creo que ya se levantó el estado de emergencia, pero antes hacían lo que se llama el teletrabajo. Incluso algunas todavía siguen bajo esta modalidad. Entonces, ¿qué hacen? Acceden de forma remota a una aplicación web, acceden de forma remota a un sistema web que la empresa maneja. Pero naturalmente, pues, se tiene que identificar qué usuario es el que se va a conectar, cuál es la IP con la cual se va a conectar, cuál es la modalidad. Entonces, eso pues implica también hacer uso de una red telefónica. Y aquí, si bien es cierto, algo puntual con el tema del acceso remoto es el ancho de banda. Y ese creo que es el problema, no sé si es el problema, pero sí es el punto clave o necesario para poder hacer teletrabajo, teleworking, porque obviamente hay que tener una capacidad de megabytes por segundo, ¿no? Si es que vamos a hacer teletrabajo. Más aún si es que vamos a hacer el envío de audio y video, ¿no? Porque eso también consume el ancho de banda. Entonces también tenemos que ver si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a conectar de forma remota, la red que estamos utilizando es alámbrica, es inalámbrica, quiénes deben tener acceso y quiénes no. O sea, tampoco es que podemos saturar nuestra línea porque naturalmente pues, vamos a tener problemas con ello. Entonces, en cualquier ámbito dentro de una red van a haber puntos, digamos, de vulneración. Entonces, la que debe, digamos, de cuidar la infraestructura, de cuidar o de aplicar políticas de seguridad a nivel de configuración, pues es la empresa. Que el usuario que se va a conectar de forma remota también puede tener, digamos, ser víctima de ataques naturalmente, pero él tendrá que aplicar aquí también sus propias políticas, ¿no? Como por decir, no abrir correos no deseados, no abrir correos spam, no abrir enlaces o accesos que obviamente él no conoce su fuente de origen, que no sabe quién envió ese correo, ¿no? Y más aún, hoy en día ya los servidores de correo incluso tienen ya la detección, digamos, de malware. Incluso cuando llega un correo que tiene un archivo y que no es de repente, no ha confirmado su extensión o de repente lo ha detectado como malicioso, automáticamente lo manda a correos no deseados o los famosos spam, ¿no? Porque ya hizo el filtro, ya esa tecnología existe y lo tiene Hotmail, lo tiene Gmail, cualquier, en este caso, servidor de cuenta, servidor de correo que nosotros utilicemos como cuenta. Asimismo también existe lo que se llama, en este caso, las redes abiertas, ¿correcto? Ahí está. Entonces, en las redes abiertas, que es básicamente las redes actuales que hoy en día se manejan, pues tenemos a la oficina central, probablemente la empresa. Estarán pues las otras sucursales o las otras sedes que van a utilizar una línea dedicada para establecer la conectividad entre su red local de la sede y la oficina central. Se va a dar también lo que se llama el acceso remoto a través de las redes telefónicas. En este caso va a depender también del operador telefónico que se esté utilizando. Y van a haber probablemente también estaciones de trabajo, ¿correcto? Y también no necesariamente el acceso remoto tiene que ser de forma física, porque acuérdate que en Internet o la conexión a la nube se hace en nuestras casas a través de conexión física. Pero de repente algún usuario puede tener lo que se llama un módem inalámbrico, como es mi caso, y de forma remota nos conectamos pues obviamente al dominio, a la red de la empresa. Obviamente, si bien es cierto, cuando la información va a salir a la nube y esta va a ingresar, porque de repente necesitamos descargar algo de la internet. Entonces, ¿cuál es, digamos, el elemento más básico, más fundamental que debemos de considerar en una infraestructura de red?
lo que te decía al inicio de la videoconferencia, lo típico, lo mínimo, lo más elemental, un firmware. El firmware, de una u otra manera, o en este caso, te va a permitir, pues, hacer, es como una, se representa generalmente como una pared de ladrillo, ¿no? Porque obviamente es como un elemento de verificación y de acceso entre la salida a la nube y el ingreso de información de la nube hacia la red local. Entonces, el firewall, si bien es cierto, o firewall, como quieran pronunciar, para el inglés, naturalmente, pues, es el elemento que debe de verificar si la información que va a pasar al correo, en este caso al servidor de correo, o al servidor web cumple con ciertas políticas. Aquí es donde debemos centrar la atención de la configuración, de ver básicamente cómo se va a configurar este firmware y qué políticas son las que finalmente se van a tener que aplicar. Entonces, hay un tema de configuración por acá, sí, naturalmente, y si se cumplen esas políticas, si todo es correcto, si pasa el checklist, pues la información que finalmente se va a descargar y que se va a almacenar en el servidor de correo o en el servidor web deberán ser almacenados. Esto obviamente, antes de salir a la nube, pues está el router naturalmente, y finalmente de aquí se tiene acceso a la nube. Acuérdense que la internet es un conjunto de computadores que se encuentran conectados entre sí. Cada uno de ellos tiene su propio DNI, por así decirlo, su propio identificador, y para esto pues utilizan lo que se llama la dirección IP, el Internet Protocol o protocolo de internet. Y naturalmente las empresas aliadas o naturalmente los clientes o naturalmente los empleados también pueden requerir tener acceso a la información que existe dentro de una determinada sucursal o dentro de una oficina central o dentro de alguna estación de trabajo que esté dentro de la empresa. Y por ende van a tener que hacer el uso de una conexión, ¿sí? Y claro, en este caso Internet va a ser el elemento clave para poder establecer esa conexión. También existen lo que se llaman las conexiones VPN, no sé si han escuchado, que son básicamente una red virtual, por así decirlo. Es una red virtual que permite pues establecer la conexión entre la sucursal y el acceso a otras sedes e incluso la comunicación entre los clientes y los empleados que se van a dar por el mismo medio, por el mismo canal, que es la internet. Pero si yo quiero hacer una conexión de la sucursal directamente a la sede de la empresa, pues podemos utilizar también una conexión de tipo VPN, ¿correcto? Entonces, bueno, esto es una forma de, digamos, proteger o estructurar, digamos, lo que es la infraestructura de la red de una empresa. Por eso es que cuando alguien dice, vamos a montar una red LAN, lo primero que hace el especialista en redes, o digamos, el ingeniero en redes, digamos, vamos a usar ese término, hace esto, diseña básicamente la red. Y eso ustedes lo saben porque obviamente pues han visto lo que se llama, por ejemplo, cosas elementales como es el modelo OSI, como son los niveles de comunicación en el nivel OSI o las capas, y eso tenemos también que tener claro. Entonces, se diseña primero la infraestructura de la red, qué elementos de seguridad vamos a colocar, cuántos routers, cuántos switch, qué sede con qué sede va a tener conexión, qué tipo de conexión vamos a establecer. Incluso también diseñan y aplican el tema de la metodología, ¿no? La topología también, ¿no? De red que se va a tener que implementar. Entonces, básicamente, pues, a eso hace referencia ese punto. En cuanto al índice de incremento de las amenazas, hoy en día existen con respecto a las amenazas de Internet, o las amenazas que buscan vulnerar el acceso a la información, pues existen herramientas, en este caso en la nube, que requieren de cierto conocimiento técnico para que este pueda ser utilizado básicamente con la intención de atacar, ¿no? Ya nosotros a estas alturas debemos de tener claro qué cosa es una amenaza, qué cosa es un riesgo, se ha explicado en los cursos. Entonces, yo creo que esos conceptos tenemos que tenerlo claro. Cuándo se da una amenaza y qué cosa es el riesgo, ¿no es cierto? Ver el tema también, por ejemplo, el nivel de vulnerabilidad, ¿correcto? Y eso quiero que quede claro. Primero debemos identificar, en este caso, probablemente si es que estás haciendo gestión de servicios,
Por ejemplo, primero tus activos de TI. ¿Cuáles son, por ejemplo, los activos de TI de la empresa? Ah, ok, cuenta con tantos servidores, cuentan con sistemas de tal tipo. O sea, haces toda una clasificación de activos por categoría, incluso a nivel de hardware y software. Una vez que tú tienes claro cuáles son esos activos a nivel de hardware y software, pues lo que tienes que hacer ahora es identificar qué posibles, ojo, no he dicho que sean reales, pero, o que se vayan a dar, pero sí debes de considerarlos si quieres aplicar mejora continua, si quieres aplicar normas o políticas de seguridad. Por ejemplo, identificar cuáles serían los posibles riesgos a los cuales estaría digamos, expuesto estos activos de TI. ¿Cuáles son esos posibles riesgos a los cuales estarían expuestos? Pero también tengo que considerar las amenazas, porque justamente con una amenaza, digamos, o digamos determinada amenaza, me va a llevar a determinado riesgo. Entonces es así. Por eso que yo siempre digo, las amenazas van de la mano con los riesgos, ¿correcto? Entonces hay que evaluar qué amenazas existen en el contexto y si esa amenaza no se le da solución, no se la trata, digamos, no se mitiga, entonces corro el riesgo y ahí tú tienes que especificar cuáles serían esos riesgos. Eso pues implica hacer una gestión de riesgos. Eso implica pues hacer una gestión no es otra cosa que gestión de servicios, ¿correcto? Gestión de servicios de TI o gestión de servicios informáticos. Pues bien, en cuanto a estas herramientas en Internet que existen y que requieren de cierto conocimiento técnico para que pueda ser utilizado, básicamente como amenazas, digamos, ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué es lo que buscan? Por ejemplo, el cifrar, o no cifrar, sino descifrar, sería el término, descifrar las contraseñas, es decir, adivinar las claves o los passwords que se estén de repente utilizando dentro de la empresa o dentro de un determinado sistema o aplicativo que use la empresa. Así como también, por ejemplo, el código autoduplicable, es decir, ellos lo que buscan es lo que contiene, por ejemplo, un malware, un troyano o un determinado virus, lo que buscan es que esto se replique, es decir, que hagan control C y control V, digamos, se autorreproduzcan, se autodupliquen dentro de la red. ¿Qué buscan? Romper incluso contraseñas, también una amenaza dentro de las que existen, pues, que se buscan cuando finalmente se vulnera el acceso, es el romper o el quebrar las claves que manejen o que se manejen dentro de la empresa. Asimismo también buscan la explosión de vulnerabilidades conocidas, el adivinar password, quebrantamiento del mismo, etc. Acá tenemos una gráfica, ¿correcto? Lo tomé ahí de internet, donde básicamente veía que se veía más que todo el nivel de conocimiento técnico que existe, así como también, digamos, la sofisticación, una palabrita un poco complicada para pronunciar, de un ataque. Es decir, cuán sofisticado son los ataques o han sido los ataques desde, por ejemplo, el año 1980 hasta el año 2000. Todavía no he visto un reporte que hayan publicado de lo que es porque hay empresas que se dedican a esto, a hacer un estudio a nivel mundial del tema, de, por ejemplo, del ciberataque. Y ellos básicamente lo que hacen es miden estadísticas y dicen muy bien cómo ha ido avanzando los ataques hoy en día a nivel mundial y qué tipo de conocimiento pues se requiere. Obviamente que digamos que el nivel de vulnerabilidad o de acceso a una red va a depender también de qué especialista o qué mal especialista, no quiero decir ciberdelincuente, porque en realidad es un término fuerte, pero ¿qué mal especialista como por ejemplo un hacker o un cracker pues quiere, o un lamer quiere pues o pirata informático quiere acceder a la información de una empresa? Entonces obviamente tiene que tener cierto conocimiento de estos tipos de programas maliciosos que justamente ellos desarrollan con la intención de vulnerar el acceso de la seguridad, no solamente a la red, sino básicamente a los servicios que ofrece la empresa, sus servicios tecnológicos, sus servicios informáticos, porque saben que ese es el talón de Aquiles de una empresa. Quítale a una empresa su portal web, deténlo,
a ver qué pasa. Más ahora en el texto de pandemia que todos están usando servicios informáticos, todos están usando aplicaciones móviles, están usando aplicaciones web para poder continuar con el teletrabajo. A ver, ataca un servidor web de una empresa, ataca su servidor de su base de datos. Claro, probablemente el portal web esté funcionando porque no ha sido atacado el servidor web, sino el servidor de base de datos. Lo que va a fallar es cuando ellos quieran, digamos, almacenar información a través de la aplicación web y quieran enviarlo al servidor, ahí va a ser el problema, donde la página va a mostrar un error, donde va a decir no se tiene acceso o no hay conectividad al servidor, porque obviamente alguien ingresó y detuvo de repente un servicio, el servicio de conectividad alteró de repente o detuvo el servicio del programa que está pues obviamente en ejecución en el servidor. No sé si ustedes recuerdan cuando querían, por ejemplo, cargar SQL Server en los laboratorios y ponían el usuario, ¿no? La contraseña, ya sea SA o de repente ya sea modo Windows. Decían, profesor, no conecta, sale error, error de usuario, error de conexión, error de servicio. Y yo les decía, muy bien, pulsen Windows R y pongan service.msc y entraban básicamente a la ventana de servicios. Y a veces el SQL Server estaba detenido, el agente estaba en stop, o incluso el browser, que es otro servicio, el SQL Browser de SQL, pues estaba detenido. Entonces, naturalmente, pues no iba a cargar nunca el programa porque su servicio estaba en stop. Entonces, ¿qué les decía yo? Muy bien, hagan clic derecho, start o clic derecho, iniciar. Y tratábamos de levantar el servicio manualmente, ¿no? Yo les decía, pónganlo en automático, ¿no? Tú tienes tu SQL, ponlo en automático. Cuando levantas tu sistema operativo, que por defecto se active el servicio, en este caso de SQL. ¿Por qué se detiene un servicio? Un servicio, por ejemplo, lo detienen con la intención de que no consuma memoria, porque, por ejemplo, si tienes instalado Oracle, MySQL, tienes instalado SQL, pues obviamente ellos que tienen cada uno de esos programas tienen un servicio. Y si esos servicios están detenidos, pues naturalmente el programa no va a levantar, ¿correcto? Entonces, muchos de los malware y muchos de los ataques a los servidores, y digo servidores porque, acuérdate que existen tipos de servidores, base de datos, servidor web, servidor de correo, y cada uno de ellos pues cumple una función o un papel específico. Si el hacker o el lamer o el cracker, digamos, bueno, voy a usar el término, ciberdelincuentes, por así decirlo, conocen la IP, conocen pues la dirección IP de estas máquinas, pues van a preparar un ataque específico, porque ya saben dónde se encuentra la base de datos, ya saben dónde se encuentra en este caso el portal web, y van a hacer un ataque dirigido, porque ya tienen claro qué cosa es lo que ellos quieren, ya centraron el objetivo, y como ya tienen su objetivo, simplemente lo que van a hacer es continuar con el ataque, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, ¿qué otras, digamos, formas, digamos, amenazas dentro de los que existen buscan? Pues ellos, aparte de quebrantar o aparte de vulnerar, pues en este caso las contraseñas, también buscan inhabilitar las auditorías, así como también buscan puertas traseras. No sé si han escuchado esto. Los famosos puertos. Acuérdate que un computador tiene puertos. También buscan secuestrar sesiones de usuario, es decir, capturan el usuario y la clave, y algunos incluso también le cambian la contraseña, ¿no? Por más que el usuario quiera entrarse, qué raro, me dice que mi contraseña es incorrecta, pero si no recuerdo haberlo cambiado. No será que se han metido al servidor de repente de las cuentas o el servidor de la base de datos, si es que están usando un portal web, y han hecho un alter, un update en la clave del usuario, si es que están trabajando los usuarios, están en las tablas de la base de datos y de repente pues por ahí han capturado un usuario o un inicio de sesión. Buscan hacer monitoreo, también hacen diagnósticos ocultos y hacen una captura del tráfico, y así como también disfrazan el origen. Es decir, también, digamos, de una u otra manera, ellos se cuidan mucho de no ser identificados, ¿no? Es como el malhechor, ¿no? Cuando quiere hacer de repente una fechoría, el malhechor que hace, se cubre, ¿no? Se cubre el rostro, usa lentes, gafas, ¿no? Que no lo vean, porque por ahí puede estar una cámara de seguridad, me pueden mirar. Entonces busca disfrazarse. En un ataque, en este caso, a una red o a los servicios de una empresa, pues naturalmente también buscan que estos
se estén disfrazados, que no sean detectados. También existe lo que se llama la seguridad de presencia en Internet. En este caso, la seguridad lo que busca es tomar en cuenta 2 puntos. La naturaleza de la institución, en este caso, y 2, la expansión de los servicios sobre Internet. Esto se maneja obviamente bajo 2 puntos, que viene a ser, 1, el valor de las operaciones que se realizan en una empresa, y obviamente en ello hay una tendencia. Hay una tendencia, ¿por qué? Porque hoy en día la seguridad, en este caso, empieza a tomar relevancia en lo que es la nube. Hoy en día ya las empresas, incluso muchas de ellas, por ejemplo, ya no quieren tener una infraestructura de red, incluso como empresa. Dicen, mira, ¿sabes qué? Montar un centro de datos, de procesamiento de datos, o montar un data center y ser yo, empresario, quien administre toda mi información, implica pues pago de planilla, implica de repente pues contratar especialistas, aperturar un área de sistemas, tener un área de soporte, para que me lleve pues a cabo todo este proceso, de repente me va a salir muy caro. Entonces, hoy en día muchas de las empresas lo que buscan es tercerizar el proceso, es decir, llaman a un tercero o una empresa especialista que se dedica, digamos, en administrar todas estas tecnologías, y lo que hace es, se le paga al año o por meses, dependiendo del contrato que hagan, para que esta empresa tercera haga justamente la supervisión y el cuidado de toda su información. Incluso la base de datos, el portal web, todo eso lo montan en su dominio, el famoso hosting, lo que se llama el cloud computing, o en este caso, pues, la administración de datos a través de la nube. Hoy en día, la gran mayoría incluso ya no tiene dentro de su empresa la infraestructura como tal, sino lo terceriza y la sube a la nube. Entonces, paga obviamente, y hay una empresa detrás que hace, pues, está dedicada 24/7 a, obviamente, cuidar cada uno de los activos de la empresa, en este caso, pues, su base de datos, sus correos electrónicos, todo lo que maneje la empresa, pues, ellos se dedican justamente a ello, a cuidar o a salvaguardar esa información. Entonces, obviamente, dentro de lo que es la seguridad, que ya empieza a tomar cierta presencia en la nube, pues empieza desde lo que es el acceso a Internet, por ejemplo, servicios básicos como es a los correos electrónicos, a los portales web, el manejo de intranets corporativas, también hoy en día también empieza a tomar relevancia en cuanto a la seguridad, así como también la famosa extranet pública. Acuérdate que una empresa tiene, por lo general, toda empresa tiene una intranet, ¿no? Una intranet tiene un dominio local, ¿no? Donde trabajan, digamos, por ejemplo, su página web o su FTP, ¿no? Que de repente quieren compartir archivos de forma remota dentro de la red LAN, pues configuran un FTP y ya no tienen que estar usando, por ejemplo, de repente pendrive, ¿no? Dicen, mira, no se va a usar pendrive por el tema del antivirus, todavía no tenemos la licencia, entonces como contingencia, todo se va a descargar, el firewall hay políticas donde van a evaluar qué cosas se descargan y qué cosas no, han identificado los tipos de archivos y eso lo van a guardar en un FTP. Y de repente cada usuario tiene su contraseña y su código de usuario con el cual se va a conectar y va a poder en este caso hacer el envío, ¿no? Subir archivos al FTP, al protocolo de transferencia de archivos, File Transfer Protocol, que no es otra cosa que una carpeta compartida, pues, ¿no? Dentro de la empresa, que básicamente se ha creado con la intención de compartir información. Y lo otro también que empieza a tomar relevancia son las transacciones en línea, es decir, aquellas operaciones que se realizan a través de en este caso, el portal web de la empresa o a través del software de escritorio que ellos manejen. Entonces, las distintas operaciones monetarias, la comercialización, los pedidos, la facturación, todos estos procesos de negocio que la empresa maneja, pues naturalmente, seguramente ya están en la nube, ya están virtualizados, y esto es lo más relevante para ellos, ¿no? Que su información o las transacciones que realicen, pues naturalmente estén, digamos, pues aseguradas, ¿no? Que digamos, no se pierdan, que no haya fraude. Entonces, todas esas cositas se tienen que considerar, o ya se están, por decir así, considerando como elementos, cómo aplicar elementos de seguridad o directivas de seguridad a nivel de este tipo de servicios, en este caso, que tiene una empresa.
¿correcto? Entonces, para ello también debemos de identificar básicamente cuáles son esos tipos de ataques, como por ejemplo, los tipos de ataques, hay naturalmente una clasificación, hay ataques que se dan incluso de forma interna, es decir, dentro de la misma red, alguien por ahí boicotea y hace un ataque interno, y hay el origen externo, es decir, un ataque que está fuera de la red LAN de la empresa. Y veamos en este caso cómo es la diferencia entre uno y otro. Dice, los ataques de origen externo provienen básicamente de áreas externas de la red y son realizados por personas ajenas a la empresa. Naturalmente, ¿no? Pues se llama ataque de tipo externo. Un especialista o es una persona o un individuo que intenta pues penetrar o en este caso intenta, digamos, transgredir la seguridad de la empresa y busca una forma de cómo hacerlo a través de un ataque remoto, a través de un software malicioso, a través de técnicas de repente de hacking. Bien, en el caso de, en este caso, los ataques de origen interno, pues estos son realizados por personas que justamente pertenecen a la institución, es decir, son personas que están dentro de la empresa. Y aquí, ¿a quiénes ubicamos? Pues básicamente es el personal que no está contento con la empresa. Aquel empleado que dice, mira, yo no me siento nada satisfecho con lo que me pagan. Siento que laboro, que trabajo más de las 8 horas y simplemente pues la gerencia, mi jefe no valora eso. Entonces, es básicamente un colaborador insatisfecho. Entonces, de ellos son los que tenemos que cuidarnos o la empresa tiene que identificarlos porque ellos son los que de una u otra manera van a tratar de boicotear los servicios informáticos o los sistemas de información que existan dentro de la empresa. Entonces, eso es un tipo de ataque, sí, pero es un ataque interno. Pero como dice ahí, pues básicamente lo realiza digamos, las propias personas o los propios usuarios que tienen acceso pues a la empresa. Según el Instituto de Seguridad, digamos, de computación, por así decirlo, creo que esa es la traducción, Computer Security Institute, que se encuentra en San Francisco, Estados Unidos, dice el 68% de los ataques a la red son internos. Es decir, según este instituto norteamericano, afirma que más del 50%, más de la mitad, en cuanto a lo que son los tipos de ataques, se realizan de forma interna. Es decir, hay un margen, si bien es cierto, de ataques externos, pero no es tan frecuente como los propios ataques que se dan de forma interna dentro de la red, ¿no? Donde básicamente pues, este usuario malintencionado, ¿no? Accede pues, ¿no? A todos, o tiene acceso a toda la infraestructura de la red, tiene acceso de repente al servidor de la base de datos, logra vulnerar en este caso digamos, el acceso, el firewall, logra pues, digamos, ingresar al servidor web o al servidor de correo, pues y naturalmente lo hace con dos intenciones, ¿no? Con detener los servicios, que podría ser lo más leve, o con la intención de eliminar, ¿no? Imagínate que alguien entre de forma maliciosa y pues se tumbe la base de datos, ¿no? Diga Druid Database o Druid Table, ¿no? Y se elimine, pues, en este caso, la información de la empresa. Entonces, si el área de sistemas, que es el responsable de, digamos, de salvaguardar la información, no ha considerado políticas como, por ejemplo, políticas de contingencia o medidas de contingencia, como por ejemplo lo más básico, pues, ¿no? Los backups o las copias de seguridad, pues naturalmente, obviamente, pues si la empresa no tiene backups, no tiene copia de seguridad de toda la información que maneja, pues naturalmente, digamos, el nivel el impacto que va a tener, pues, ¿no? Del ataque va a ser desastroso porque va a perder toda su información. Y claro, el conducto que, digamos, que va a facilitar muchas veces eso es la Internet. Entonces hay que tener también, tener en cuenta básicamente eso. Otro tipo de ataque es según la clasificación por sus efectos. Es decir, los ataques también pueden ser considerados de acuerdo a sus efectos, como por ejemplo el tema de reconocimiento, de acceso, de negación de servicios. O sea, el efecto que puede causar un ataque es el que ingrese, ¿no? O que vulnere pues, la seguridad de acceso.
el que logre denegar determinados servicios de TI, como por ejemplo, así el ejemplo del SQL, ¿no? Que tiene su servicio, para que tú levantes SQL o levantes Oracle, pues tiene que estar el servicio habilitado, si no, nunca va a iniciar el programa. Otro efecto que puede tener, otra clasificación según el tipo de ataque, por clasificación por sus efectos, son los gusanos o los virus, o los famosos malware denominados caballos de Troya, ¿no? Aquellos que pues logran infiltrar, no suelen ser, digamos, detectados, no suelen ser percibidos al inicio, pues logran ingresar a la red y pues una vez que están adentro, atacan, ¿no? El otro ataque es el ataque de reconocimiento. Su finalidad, dice, es recabar información sobre la red y las aplicaciones que la empresa utiliza. En este caso, muchas veces se usan buscadores o puertos, los famosos scan port, es decir, escanean los puertos de acceso que existen en un computador y hacen un barrido de pins sweep. Utilizan también incluso sniffer y lo que hacen básicamente es el uso de información pública de Internet. Y acá hay que tener cuidado con esto, con el último punto. Muchas veces también en la empresa suelen publicar PDFs, o suelen publicar información, por ejemplo, de los usuarios, o suelen de repente subir a la nube información que es sensible, como por ejemplo las direcciones IP que manejan en la empresa. Ese tipo de cosas hay que evitar, porque obviamente estamos, digamos, exponiendo parte de la infraestructura de nuestra red, ¿correcto? Entonces, eso también hay que tomar medidas de seguridad. En el caso del ataque de reconocimiento, el uso de sniffer, los sniffer básicamente permiten observar y capturar el tráfico de la red. ¿Ya? Cuando alguien dice, yo he escuchado que es un sniffer. ¿Qué es un sniffer? Un sniffer básicamente tiene por objetivo eso, ¿no? ¿Qué hace? Observa el tráfico de la red, mira cómo es el tráfico de datos y básicamente busca capturar el tráfico de la misma. Es como en el mundo real, así como también hay tráfico, ¿no es cierto? En el mundo de los sistemas también hay un tráfico. Hay también lo que se llaman los cuellos de botella, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si el atacante tiene la capacidad de acceder a los equipos de la red y a la magnitud del ataque, se hace mucho más alta. Claro, en este caso hace referencia, dice, si el atacante tiene la capacidad de acceder a los equipos de la red, o sea, logra ingresar al servidor, logra ingresar de repente a determinados equipos, pues la magnitud del ataque va a ser mucho más alto, mucho más grave, porque naturalmente ya logró infiltrarse, ¿no? Y obviamente esto siempre se va a dar a través de los inicios de sesión, siempre se van a dar a través de un usuario, de una contraseña, ¿correcto? Y porque ese es el elemento más básico que logran justamente vulnerar el acceso a través de ello. ¿Y qué buscan? Pues todos buscan entrar a un servidor, a un dominio, ¿no? Ya sea el servidor de la base de datos, sea el servidor de aplicación web, a lo que ellos quieran de repente tener acceso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Existen ataques de reconocimiento, sí, como por ejemplo, cómo contraatacar el uso de los sniffer. Hay lo que se llama el uso de encriptación, hay también el uso de políticas de autenticaciones escritas y hay también lo que se llama el manejo adecuado de los dispositivos de red. Naturalmente, como está aquí el ejemplo, como lo he graficado, traten de utilizar siempre para evitar justamente este tipo de ataques. Y ojo, no solamente estoy hablando que sea a nivel de configuración, sino de repente ustedes como analistas de sistemas que desarrollan sistemas, traten de crear, por ejemplo, contraseñas complicadas o traten, por ejemplo, de crear contraseñas cuya longitud pues pase los 10 dígitos. Alguien dirá, pues eso es recomendable. Sí. ¿A dónde? ¿Dónde voy a configurar una contraseña, por ejemplo, con mayúsculas y minúsculos o con valores alfanuméricos? O dónde creo un usuario como, por ejemplo, el que está ahí en pantalla, ¿no? El usuario AJLK3HS y signo de porcentaje, cuya contraseña es el A4S3, signo de interrogación, perdón, KJDL, ¿no? Entonces ya es una contraseña muy extraña, ¿no? Sí. Por ejemplo, el usuario SEA, que es el usuario que todos lo conocen de SQL, que por ejemplo, estoy tomando el ejemplo de SQL, ojo, que tú instalas, algunos le ponen la contraseña del 1 al 9, ¿no? Típico, o ponen del 1 al 6 o del 1 al 5. Claro, yo entiendo que eso tú lo haces en tu máquina por un tema digamos, de instalación rápida. Pero en un servidor real, no se te ocurra, por favor, ponerle una contraseña del 1 al 9, te pases.
O sea, tienes que por lo menos considerar una clave, pues si es posible, considerar hasta de 15 dígitos. Y utiliza este formato que ves aquí en pantalla. Utiliza mayúsculas, minúsculas, signos de repente por ahí, si te permite la regla de, al momento de instalar, pone, por ejemplo, signos de, como por ejemplo, interrogación o menos, más, usa operadores. O sea, en otras palabras, complica, créate una contraseña lo suficientemente complicada que no sea fácil de detectar, que no sea fácil de adivinar, que estos software o estos malware no logren, digamos, capturar la contraseña de una forma rápida, ¿correcto? Entonces, esa sería la recomendación, uso de contraseñas complicadas y guardarlas bajo 7 llaves naturalmente para que no puedan estos ciberdelincuentes tener acceso a la información. Bien, jóvenes, no me puedo quedar más tiempo porque la sala tiene que entrar otro docente a hacer uso de esta sala. Pero bien, esto ha sido el resumen, ha sido la síntesis del tema del día de hoy. Por favor, revisen el material, las diapositivas, el material que yo subo supera las 30 páginas. En muchas de ellas vas a encontrar 40 o 50 láminas, porque tiene justamente bastante información que he tenido que, obviamente, documentar, buscar, colocar para que ustedes puedan tener ahí toda esa información. Entonces, por favor, revisen, ¿ya? Bien, entonces, siendo exactamente las 9:05, voy a dar por finalizada la videoconferencia. Revisen el material, tienen foros, por favor, traten de responder los foros y sus trabajos también. Traten de enviar, aunque no lo completen, jóvenes, aunque no logren el 100% de repente del desarrollo, envíen, ¿correcto? Ya tienen notas oficiales del curso de auditoría, las 4 primeras notas, y lamento mucho que algunos compañeros de repente por X motivos no hayan logrado subir sus tareas. No te preocupes, no todavía hemos terminado el curso, todavía tenemos, ya se calificaron 4, todavía nos quedan 14 notas, 14 evaluaciones todavía por colocar. Entonces, nada, simplemente vean la forma de cómo distribuyen su tiempo, trabajen en equipo, aquellos que están trabajando de repente de forma grupal para lo que es el curso de gestión de servicios, trabajen de forma grupal. Solo en este curso no hay grupos, en este curso sí las tareas son individuales, pero traten de enviar. Lo peor que pueden hacer ustedes es no adjuntar nada. Acuérdense que en cada unidad didáctica se promedia. Por ejemplo, si al alumno, vamos a suponer, Torres, en el foro me sacó 20 y tenía Torres esta semana que enviar una tarea y no ha adjuntado tarea, pues el sistema lo va a calificar como 0. 20 más 0 entre 2, ¿cuánto es? Es 10. Entonces, jóvenes, eviten eso, ¿no? Oye, pues déjame una tarea, pero tengo la mitad, no importa, envíalo. Aunque sea te considere pues la nota mínima, un 13 o un 10. Entonces, ya que tengas 20 en el foro y que tengas 10 en la tarea, son 30 puntos. Entre 2 es 15. O sea, ya estás aprobado. Lo peor que ustedes pueden hacer es no enviar sus trabajos. Bien, jóvenes, entonces me voy a quedar por ahora hasta este punto. Revisen el material. Ni bien me pasen el link de descarga de la videoconferencia, yo luego la publico en la plataforma. Su asistencia, por favor, no se olviden, y cualquier consulta que hubiera o alguna duda con respecto a alguna actividad, pueden escribirme al chat de WhatsApp, ya sea en el grupo o de forma individual. Me dicen quiénes son, me preguntan o me realizan la pregunta o la consulta que tienen, y yo con todo gusto los atiendo. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos hasta más tarde. Chau, chau.